Señor Gonzalo Oliveros, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para el proyecto Migración Venezuela. Usted fue uno de los 33 magistrados que salió huyendo de Venezuela y que hacía parte del Tribunal Supremo de Justicia en su país, que viene a ser algo así como la Corte Suprema aquí en Colombia. Quiero preguntarle, ¿cómo fue que usted aceptó el destierro? Porque el país vale la pena. ¿Cómo uno puede, un venezolano chico que nació en democracia, fue educado en colegios públicos, cuya familia siempre trabajó en el servicio público, no contribuir con su país? Me tocaba dar el paso al frente y lo di. Yo no tenía ninguna duda de que había que darlo. ¿Cómo fue el trámite de refugio cuando usted llegó aquí a Colombia? Yo crucé la frontera el 29 de julio del año 17. Me acompañó en el cruce de ese puente la señora Rosa Patiño, a quien le estoy profundamente agradecido. No nos conocíamos, nos vimos 5 segundos o 5 minutos, esos 5 minutos que es el trayecto más largo en la vida mía cuando menos, pero ella me acompañó, cuando supo mi condición, porque vio mis lágrimas, me acompañó al taxi, eligió el taxi que debía llevarme a la iglesia, que yo le pedí, yo le dije que lo primero que quería hacer era dar gracias a Dios, y le dio instrucciones al taxista de que me llevara al hotel. Esa tarde estaba uno de los magistrados ya aquí en Colombia, ya en contacto con Migración Colombia, y el presidente Santos había dado instrucciones de que, independientemente de que no hubiésemos sellado pasaporte, Migración Colombia debía sellarnos el pasaporte, y porque nosotros éramos perseguidos por el gobierno del presidente Maduro. Usted ha sido un gran defensor del PEPRAM, que fue una política que instauró el presidente Santos y que sin embargo el presidente Duque, pues digamos, redujo al PEPWF. ¿Usted considera que hubo un revés en política migratoria en Colombia? Yo no me atrevería a decir el término revés, no me gusta. Yo digo que hay una política diferenciada, que creo que la del presidente Santos fue un poco más amplia, porque la sola existencia del permiso del PEPRAM, que permitió la regularización de los migrantes irregulares que en el país estaban al 8 de junio del año 18, en comparación con lo que ha ocurrido ahora, es una diferencia notoria. En todo caso, las políticas las establece el país en función de sus prioridades y en función de sus competencias, y eso nosotros lo respetamos. Lo que observamos es que a nuestro juicio, respetuosamente, aquellas eran más favorables inclusive para Colombia, pero eso es una decisión soberana del gobierno de Colombia. Hay aproximadamente 18.000 personas, 18.000 migrantes. Extraoficialmente conocemos esa cifra que podría, digamos, reducirse con un PEPRAM. Usted lo ha dicho antes detrás de cámaras. ¿Sería mejor un PEPRAM que un trámite de refugio? ¿Por qué se solicita refugio? ¿Cuáles son las razones que, conforme a la legislación, facilitan o permiten que se solicite refugio? Persecución, persecución política, violencia, eh, persecución religiosa, razones humanitarias. Estoy seguro que la gran mayoría de las solicitudes de refugio son por razones humanitarias. Esa razón humanitaria se resuelve con un PEPRAM. Si la mayoría de esas personas están en condición migratoria de irregularidad, otórgueles un PEPRAM, como se lo insisto, con mucho respeto, sería prudente regularizar a los venezolanos aquí con un nuevo registro administrativo de migrantes venezolanos que permita saber quiénes están en el país, qué saben hacer y qué pueden hacer. Si tú te viniste por razones humanitarias y el PEPRAM te permite incorporarte a salud, a educación, a trabajo y a emprendimiento, esa es la vía, en lugar de tener colapsada Cancillería, que probablemente o con seguridad tiene unos funcionarios muy competentes, pero que no es lo mismo atender 200 o 300 solicitudes que, como tú mencionas, 18.000. Usted ha dicho, digamos, en diferentes oportunidades que el gobierno de transición es la salida para Venezuela en este momento. Sí, señor. Explíqueme un poquito de eso. Venezuela es un país descuadernado. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, descuadernado. Tienes un
unas personas que ocupan el Palacio de Miraflores que controlan internamente Venezuela, ejerciendo al señor Maduro para ellos como presidente. Pero tienes al señor Guaidó, que es presidente reconocido por las 60 naciones más importantes del mundo, que además ese reconocimiento implica que él controla o tiene acceso a los recursos del exterior. ¿De acuerdo? Sí. Esa disyuntiva afecta al país. Y la única persona que tiene trancado eso se llama Nicolás Maduro. Porque si Nicolás Maduro da un paso al costado, ¿de acuerdo? Avanzamos en el proceso de transición. Y ya el señor Guaidó lo dijo, Maduro da el paso al costado, yo doy el paso al costado y avanzamos en el proceso de transición. Un proceso de transición que Venezuela respalda, que los Estados Unidos propusieron, que Colombia respaldó inmediatamente. Hace falta voluntad política por parte de quienes están en Caracas ocupando el Palacio de Miraflores para que eso avance. Uno aspiraría que en algún momento podamos llegar, y más pronto que tarde, a concretarse ese gobierno de transición. Usted ha dicho que identificar a los migrantes es como la almendra de la solución. Sí, señor. ¿Por qué? Porque si tú sabes quién entra al país, sabes y le preguntas qué sabe hacer y qué puede hacer, ya lo tienes identificado. Pero si en paralelo tú tienes un sistema que permita saber dónde necesitas personal venezolano, colombiano, chino, de donde sea, ¿de acuerdo? Tú cruzas esas dos informaciones y conforme al CEN de la Constitución, tú puedes redireccionar al venezolano o al migrante al sitio donde se necesita. ¿Eso qué implica? Que vas a impactar positivamente las finanzas y la economía del país. No es lo mismo tener a un técnico electricista vendiendo tintos en el Transmilenio de Bogotá que resolviendo problemas en Cali en la materia de su competencia, por ejemplo, Cali, si allí se necesitara. Entonces, ese sistema hay que construirlo. Eso se lo propusimos al gobierno de Colombia. Ese sistema de identificación del migrante y de saber los requerimientos de personal que el país necesita. Un amigo colombiano me dijo, eso es un tema del primer mundo, pero es que hacia allá tenemos que ir. Nosotros tenemos que construir que nuestras naciones latinoamericanas vayan hacia el primer mundo, porque siempre tenemos que estar rezagados. ¿Usted cómo ve el tema de las convalidaciones de los migrantes? No es de los migrantes, es del sistema de convalidación de Colombia, que es complejo, pero que en el caso de los venezolanos se hace mucho más complejo porque nos exigen tener documentos apostillados, que conforme Cancillería de Colombia nos informó a nosotros, por aplicación de la norma 13 del Manual de Interpretación de la Convención sobre la Apostilla, es potestativo. Colombia no tiene relaciones con el presidente, con el señor Maduro, con el gobierno del señor Maduro, pero los documentos apostillados, quien los apostilla es el gobierno del señor Maduro. El dinero que los venezolanos los pagamos ingresan a las arcas del señor Maduro. El sistema de apostilla está obsoleto. Ese es un sistema que se implementó en la década del 60, a principios del año 60, cuando no existía Internet. Ahora usted se comunica con Internet desde el Ministerio de Educación con la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y le pregunta, mire, Gonzalo Oliveros Navarro estudió con ustedes, ¿qué materias cursó? Y ellos le responden inmediatamente. ¿Qué necesidad hay de que eso pase por un procedimiento de convalidación? Que, insisto, es obsoleto dado los avances de la ciencia. ¿Por qué sigue entonces ese sistema hoy? ¿Cuál es la verdadera razón para que eso funcione? No desconozco cuál es la verdadera razón, no la comprendo. Yo creo que es un tema de voluntad política, simplemente. En lo personal, estimo que es un tema de voluntad política. A lo mejor yo estoy equivocado, ¿de acuerdo? Lo cierto es que siendo optativo lo siguen aplicando y en el caso de los venezolanos es casi de imposible cumplimiento, entre otras razones, porque el señor Maduro estableció y el gobierno de Colombia lo acata, que la vigencia de la apostilla es de 90 días. Usted, mire, es que hay casos. Un estudiante venezolano que cursó sus 5 años de estudio en una universidad colombiana, le dieron cédula de extranjería cuando presentó sus documentos apostillados el primer día, ¿de acuerdo? Se le venció la visa. Tiene que pedir nuevamente documentos apostillados. Señor, si ya usted los tenía, con eso le dio usted la cédula, ¿cómo le va a pedir nuevamente documentos apostillados? Se lo piden. Señor Gonzalo, hay muchos expertos que anuncian, que vislumbran una nueva ola migratoria. ¿Usted está de acuerdo con eso? Estoy totalmente de acuerdo. Mientras no se resuelva el problema venezolano y siga la crisis humanitaria en el país, vamos a tener una nueva ola de regreso.
a esa ola de regreso que le vamos a ofrecer PEPWF, tenemos que implementar un nuevo sistema de identificación que permita tener a todos regularizados. ¿Por qué? Porque en la medida que lo tengamos regularizado, insisto, sabremos quiénes son, qué saben hacer y qué pueden hacer. Le facilitamos acceso a salud paga, no subsidiada, paga. El que quiere educarse, se educa. El que quiere emprender, emprende. Y el que pueda conseguir trabajo, que lo consiga. En la medida que no lo hagamos, el venezolano va a competir en perjuicio del colombiano por los mismos puestos de trabajo, que son un 20% más restringidos. ¿Usted tiene miedo? Claro que tengo miedo. ¿Quién no tiene miedo? Quien dice que no tiene miedo es un irresponsable. Cuando uno tiene familia, cuando uno tiene afecto, cuando uno tiene deseos de cambio, tiene miedo, miedo de que no se concrete. Pero eso lo obliga a uno a trabajar para que las cosas que uno quiere conseguir pueda lograrlas. ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Cuál ve usted? Vamos a recuperar la democracia y la libertad, vamos a reconstruir el país. Y el proceso de reconstrucción va a ser una cosa maravillosa, porque no solamente van a contribuir en él los que están en el país, sino la gente joven que está, sino los jubilados que allá están, que nos van a ayudar a reconstruirlo, los que estamos afuera, que vamos a regresar de inmediato. ¿Y tú sabes quién más? Los extranjeros. Porque vamos a tener tanto trabajo que muchísima gente, muchísimo colombiano, te lo digo, va a acompañarnos en ese proceso. Y nosotros vamos a diseñar para ellos unas políticas públicas de inclusión que faciliten su incorporación al país. ¿Cuál es la característica del colombiano que se fue a Venezuela? Que se quedó y que ha tenido que regresar por la situación, pero que no ha vendido sus cosas y que espera que las cosas cambien para regresar. Venezuela es un país maravilloso, con una gente maravillosa, que vamos a reconstruirlo. Esa va a ser la tarea del siglo XXI para nosotros. Y yo la voy a ver. No tengo la menor duda de eso.